segunda clase. Esta clase está titulada ¿Cómo debemos orar? Y vamos a introducirlo inmediatamente en la clase. La oración que necesitamos, hermana, debe de ser una oración de corazón. Y vamos a ir desarrollando algunos puntos. Muchas cristianas no están orando bien o dejan de orar porque no sienten a Dios. Pero el orar, hermanas, y el hablar con Él va a hacer que sintamos su presencia. Quiero decir que a veces estamos en oración y no sentimos la respuesta, no sentimos la presencia y se convierte en una oración monótona, una oración que ya es una costumbre. Me levanto por las mañanas, buenos días Señor, yo te ruego cuides a mi familia, y comienzo a orar de una manera que pareciera que eso pasa todos los días, pero no hay cambios cuando yo salgo de la presencia de Dios. La oración que nos conecta a hablar con nuestro Dios debe producir cambios inmediatamente después de orar. ¿Y cuántas de nosotras podemos estar orando, salimos de orar y pareciera que somos las mismas? Pero ¿qué pasa? Sentimos que como no hay cambios, entonces o comienzo a dejar la oración o sigo orando de la forma incorrecta. Muchas hermanas no están orando o dejan de orar porque creen que deben de usar palabras especiales. Escuchan oraciones de pastores, escuchan oraciones de hermanas y dicen, es que yo no sé orar así. Y no es que necesitemos palabras especiales. Tenemos que entender que orar es hablar un hijo con su padre. Y como recordamos cuando somos niñas o nuestros hijos hablan con nosotros, no usan, a mi esposo le da risa cuando uno de mis hijos llega y le dice de broma, Inmaculado Padre. Me daría, ¿saben a qué me refiero de hace años atrás? ¿Me permitiría hablar con usted, Inmaculado Padre? Ya terminé mi hora de música, ya terminé mi lectura bíblica, y mi esposo se lo queda viendo. No necesitamos hablar así, hermana, no necesitamos palabras especiales para hablar con nuestro Dios. Él nos ama tanto y sabe perfectamente quiénes somos, cómo somos, que tú y yo podemos ir a su presencia y empezar por la primera palabra, Padre. Con eso abres la puerta a la oración. Lo primero que yo hago en oración, hermana, me dirijo así, Padre, y hasta le digo buenos días, o le digo buenas tardes, o a veces le digo hola papá, ¿cómo estás? Termino una conferencia y le digo, papá, ¿te agradó mi servicio? ¿Te puse feliz? Y comienzo a hablar como mi padre. Entonces, 2 puntos importantes. Tú debes de mantenerte en oración aunque creas que no estás sintiendo nada, porque al paso del tiempo en oración comenzarás a sentir. 2, no creas que debes de usar palabras especiales y creas que no sabes orar si tan solo tú te puedes comunicar como una hija con el Padre. Si hay frialdad en tu corazón o alguna situación en tu vida que te ha causado perder comunión con Dios, en vez de dejar de orar y sentirte lejos de Dios, tú debes acercarte a Él y decirle tu condición. Padre, me siento fría, no sé qué está pasando, no estoy orando igual, siento que mis oraciones no se están llegando al cielo, Señor. Si sientes frialdad, si has perdido tu primer amor, tú debes decírselo. Son 3 puntos importantes para empezar a comenzar a orar. 3 cosas que tal vez estamos haciendo mal y por eso no estamos orando como deberíamos. Él desea, hermana, que hablemos con él. 2 de Timoteo 2:13. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. A pesar que a veces nosotras vamos, y yo no sé si ustedes lo han experimentado, pero yo sí. De repente estoy orando y siento que mi oración, algo está pasando. Pero de repente yo entro en oración y se quebranta mi espíritu. Y yo digo, ojalá que yo tuviera estas oraciones todo el tiempo. Todo el tiempo pudiera sentir ese quebranto, que todo el tiempo pudiera yo estar de rodillas
con mis lágrimas cada vez que estoy hablando con Él, pero no todos los días estoy orando así. Sin embargo, hermana, aunque yo pudiera ser infiel, aunque tú pudieras ser infiel, en vez de orar preferiste desayunar, en vez de orar te preferiste arreglar, Él permanece fiel, hermana. Él sigue en el trono de gracia. Él sigue esperando que tú y yo vayamos y hablemos con Él. La oración debe de ser un deleite, no un peso. No debe de ser un pesar cumplir los mandamientos, y tampoco debe de ser un peso, ay, me tengo que levantar a orar. Híjole, si no tengo que hacerlo. No debe de ser un peso cumplir los mandamientos, y no debe de ser un peso la oración, hermana. Debería de ser un deleite. Lo que hacemos para Dios es bueno para nosotras y no debe de pesarnos. Ejemplo, oración, ayuno, venir a la iglesia, obedecerle. Eso no debería de causar un peso en nosotras. Eso debería de ser un gozo y un deleite. ¿Cómo debo de orar? Debo de orar con gozo, porque estoy en su presencia. ¿Cómo debo de orar? Debo de orar aunque no esté sintiendo nada, yo debo de seguir orando. ¿Cómo debo de orar? Como una hija puede hablar directamente con su padre y descubrir por completo su corazón. Lo que a veces hacemos, hermana, y lo hacemos mal, es creer que la oración va a cambiar a Dios. Es creer que la oración tiene que moldear a Dios a nuestra necesidad. Y no es así. Cuando nosotras oramos, nosotras somos las que nos tenemos que alinear a la voluntad del Padre, no Él a la voluntad de la hija. No llegamos nosotras en oración simplemente pidiéndole todo lo que necesitamos, esperando que Dios cambie todo su plan para acomodarlo al nuestro. La oración debe de saber, cada hija de Dios, que mientras yo estoy orando, yo me estoy alineando a su voluntad y al propósito que Él tiene para mi vida. ¿Y quién es mi ayudador en la oración? El Espíritu Santo. En Salmos 24:1, Salmos 24:1. Vamos a leerlo juntas, por favor. ¿Ya están ahí? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Primera de Corintios 10:26. Lo vamos a leer. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Romanos 11:36. Lo leemos. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Levítico 25:23. Levítico 25:23. Lo leemos juntas también, por favor. ¿Ya están ahí? La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois. ¿Cómo debemos orar, hermanas? Sabiendo que de Él son todas las cosas. Cuando tú y yo estos versículos no nada más los memorizamos, sino los entendemos y los guardamos en el corazón, vamos a ser dependientes a Dios. La oración nos debe de hacer dependientes. Entre más oras, más dependiente eres del dueño de todo. Mientras menos oras, estás diciendo, yo puedo sola, soy independiente, yo lo puedo lograr. Hermana, hay que orar para todo.
porque todo es de Él, por Él y para Él. Señor, llévame con bien a la conferencia. Señor, multiplica los alimentos. Señor, te pido salud. Señor, te pido que por favor traigas con bien a mis hermanas que vienen de lejos. Señor, que el audio sirva. Señor, que esto sirva. Señor, te pido por favor para que nos guardes en el camino. Por todo, hermana. Porque nada es nuestro. Absolutamente nada es nuestro, todo es de Él. Cuando nosotras aprendemos a depender de Dios, vamos a estar orando continuamente. Y no van a ser oraciones cortas, vacías y simples. No nos vamos a levantar en la mañana y buenos días, Señor Jesús, Padre nuestro que estás en el cielo, te pido que por favor nos guardes, cuida a mi familia, protégenos del mal, alguna petición por alguna persona, amén, y te sales. No, sino que derramas toda tu necesidad al Padre, porque sabes que si estás viva, depende de Él. Que si el corazón está latiendo, depende de Él. Que si todavía no te ha llegado una enfermedad, depende de Él. Que si has comido, depende de Él. Que si estás de pie, depende de Él. Que si no te duele la cabeza, depende de Él. De que si te permitió entrar y salir, depende de Él. De que si estás vestida, depende de Él. De que si tus hijos están bien, depende de Él. Que si tu esposo tiene trabajo, depende de Dios. ¿Por qué? Porque todo es de Él. Todo es por Él y todo es para Él. Entonces, ¿cómo debemos orar? Con dependencia al dueño de todo. Eso es muy importante, hermana. Entre menos oro, menos dependiente soy de Él. Entre más independiente me vuelvo, menos lo necesito. Entre menos lo necesito, más frialdad de corazón habrá. Entre más frialdad de corazón habrá, menos respuesta de oración. Menos. Son reglas. Una va con la otra. Entre más dependo, más oro. Entre más oro, más le pido. Entre más le pido, más me escucha. Entre más me escucha, más comunión. Creo, hermana, que nosotras, estando en iglesias de sana doctrina, podemos llegar a aprender muchas cosas, como servir, como involucrarnos en la obra, como ganar almas, estar en algún ministerio de niños, estar en algún ministerio de damas, algún ministerio de escuela cristiana, algún ministerio de música. Pero, hermana, no podemos hacerlo solas. Tengo que orar para todo lo que voy a hacer. Señor, que los niños que tú traigas a mi clase traigan un espíritu para recibir tu semilla. Haz que cada corazoncito de cada niño, cada niña, sea una buena tierra. Pero yo me imagino, hermana, si tuviéramos aquí un aparato que midiera nuestras oraciones, ¿cómo serían, hermanas? Si realmente nosotras decimos que dependemos de Él, que todo es de Él, por Él y para Él, y nos midieran nuestras oraciones, yo creo que nos llevaríamos sorpresas de cuántas áreas tenemos descuidadas por no orar por ellas. Y todo es por no depender de Él y no creer que de Él es todo. A veces es donde tiene que entrar el Señor y poner en nuestras vidas necesidades que nos conviertan dependientes a Él. A veces decimos, ay, ¿por qué vino esta prueba? ¿Por qué vino esta necesidad? ¿Por qué estoy pasando esto? Porque así te tiene el Señor de rodillas. Antes yo veo predicaciones antiguas, yo veo cómo había avivamientos años atrás, y hermana, a veces los altares ya están vacíos. Hermanas se quedan sentadas en sus bancas, no doblan rodillas, se creen, no sé, muy fuertes en la fe, como para no doblegarse y humillarse delante de Dios. Y ahí es donde el Señor de repente tiene que mandar una necesidad a tu vida para que estés de rodillas. Porque cuando el pastor hace la invitación, no son capaces de venir. Ay, ¿cómo? ¿Para qué voy al altar? Yo soy la maestra, yo soy la conferencista, yo soy esta, yo soy la otra. Y está el altar abierto para que vengas a arrodillarte y hablar con Dios y orar por el siervo de Dios, por su familia, por las hermanas, por las que están en el altar, pero se quedan en las bancas. Y otras sí pasan y tú no. Y de repente llega una necesidad a tu vida y ahí sí estás de rodillas, hermana. El Señor es tan bueno
que por eso nos dio su palabra, para que todo lo aprendiéramos a través de la palabra, dándonos un manual de vida que si nosotras tan solo lo estuviéramos leyendo constantemente, nuestra vida cristiana sería muy diferente. Pero empezamos a edificar bloques de Lego. Yo le digo así a las hermanas, bloques de Legos. No edificamos con fundamentos. Y un fundamento, hermana, para la vida cristiana y una base es la oración. Y creo que es una de las áreas que o estamos descuidando o no lo estamos haciendo bien. Y por eso el Señor manda esa necesidad para tenerte cerca, dependiente y en oración. Salmo 119, 71. Mira lo que dice el salmista. Bueno me es haber sido humillado. ¿Para qué? Para que aprenda tus estatutos. A veces el Señor traerá algo a nuestras vidas para que aprendamos a orar, para que aprendamos a ser compasivas, para que aprendamos a orar unas por otras. No sé si te ha pasado, a mí sí me ha pasado, pero a veces, a tiempo atrás me decía alguien, necesita oración tal hermana, y mi oración era como, Señor, te pido por esta necesidad de esa hermana, y ahí la dejaba. De repente me vi envuelta en la misma necesidad y aprendí que cada vez que me pidieran oración, mi oración no iba a ser de un segundo por la hermana, sino que iba a orar constantemente, porque no sabía en qué momento el Señor me iba a poner en la misma necesidad. Y Él ha dicho que Él es misericordioso con los misericordiosos. Hermana, no sabemos ni orar por otras personas. Ay, hermana, voy a orar por ti, pero lo hiciste una vez y se te olvidó. Por eso es importante tener listas de oración, por eso es importante que tú aprendas a escribir todo el tiempo. No creo que me dé tiempo, pero yo tengo y se los traje toda una lista que al paso de años, cuando un pastor ha predicado en la iglesia en Montesión, tanto el pastor Kevin Wynn como algún otro pastor, o que yo escucho a un pastor por internet y habla de la oración, yo escribo una frase que ese pastor dijo. Si tengo tiempo les voy a dar todas las frases, porque yo lo he anotado para poder aprender y tomar eso que he escuchado de cada uno de ellos y poder estar repitiéndolo y orando de esa manera. Hermana, tú aprende a siempre traer cuaderno y pluma y poner necesidades, poner en qué estás fallando, en qué debes de mejorar. Y por ejemplo, ahorita, ¿cómo debes de orar? ¿Cómo debes de orar? Con gozo. ¿Cómo debes de orar? Con palabras como una hija a un padre. ¿Cómo debes de orar? Constantemente, porque dependes al 100% del Señor. Todo lo que Dios hace que nos falte, hermana, es para que nos acerquemos a Él, para pedirle y ver que Él es bueno. En Salmos 34, 8. ¿Qué dice ahí? Gustar y ver que es bueno, dichoso el hombre que confía en Él. Él quiere que veamos que Él es bueno. Y muchas de las formas en que Él trabaja es ponernos una necesidad para que tú y yo vayamos a Él en oración, le pidamos, el Señor responde. ¿Y qué hacemos cuando el Señor responde? Ay, Dios, gracias. Qué bueno eres, Señor. Y eso es algo que a Él le trae honra y gloria. Aprendemos que la oración va a traer bendición a la que pide, pero también va a traer honra al que da. Y de esa manera nosotras damos testimonio de que nuestro Dios es bueno, cuando Él suple la necesidad o responde la oración. En oración, hermana, no debemos creer que el Señor nos dará y cumplirá nuestros berrinches. A veces hay oraciones que son como la de los borregos. Dame.
ayúdame, súpleme, bendíceme. Y es así todo el tiempo para nosotras, hermana, como niñas berrinchudas. Y no debe de ser así, hermana. Lo primero que debemos orar es alabando a Dios. Cuando entremos a su presencia, primero no llegamos a pedir. Porque no sé tú o las que tenemos hijos que de repente que ni nos digan buenos días y te digan, mamá, ¿me das? ¿No te molestas? Y yo a veces les digo, salúdame. Primero, hermana, cuando entramos en oración, debemos alabarlo. Señor, tú eres grande, poderoso, te amo. Señor, tú eres bueno, majestuoso, grande en misericordia. Eres un Dios de amor. Empezamos a alabar, en mi caso, hermana, alabar al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y yo tengo una canción, me gusta mucho una canción judía, y empiezo a alabar a Jehová. Después pongo Santa la noche, donde estoy alabando el día que nació Jesucristo y trajo ese plan de redención. Y después me pongo una hora con el Espíritu Santo, con pura alabanza instrumental. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Comienzo a alabar a Dios. Después, hermana, pido perdón por mis pecados. Porque yo no puedo empezar bien a pedir si no he confesado con el Señor mi pecado que mora en mí. Y hermana, no pudieras tú orar si no has confesado, y todos los días debemos de confesar, porque todos los días le fallamos. Entonces comenzamos a alabarlo. Paso 1, paso 2, perdón y confesión de pecados. Paso 3, ¿qué te gustaría más a ti? Que antes de que tus hijos te pidieran, te agradecieran lo que ya les has dado. ¿Verdad que sí? Entonces paso 3 no es entrar a petición, sino el paso 3 es empezar acción de gracias. Señor, gracias por morir en la cruz y darme salvación. Gracias, Señor, porque has cuidado de mí y de mis hijos. Señor, mis hijos que están fuera de casa, los has protegido, los has sustentado. Señor, gracias porque me has dado salud. Señor, gracias porque a pesar de la enfermedad me has fortalecido. Señor, gracias. Y comenzamos con acción de gracias. Primero lo alabamos, después pedimos perdón por los pecados, después viene acción de gracias, y ahora sí, hermana, pedimos. Pero en las peticiones también lleva un orden. 1, primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces primero pedimos todo lo que tenga que ver con Él y su reino. Señor, salva las almas que no son salvas. Señor, cambia los corazones. Señor, une a tu iglesia. Señor, glorifícate. Señor, empezamos a orar por su reino. Que cada ministerio en las iglesias se lleve conforme a tu voluntad. Señor, que los misioneros, los evangelistas, los siervos, las siervas, tengamos un corazón dispuesto a hacer la mejor manera, honestamente, transparentemente, para que tu nombre no sea blasfemado. Señor, que la gente de Puebla, de mi país, de México, de China, de tal lugar, te conozca, Señor Jesús, primeramente su reino y su justicia. Y después las cosas que siguen son añadiduras. Pero nosotras como mujeres sabemos, primero Dios, después nuestro esposo, después nuestros hijos, después todo lo demás. Y comenzamos, ya que primero pedí por el reino de Dios y su justicia, después ¿quién viene? Nuestro esposito. A veces hay hermanas que oran por todo y al final, y cuida a mi esposo, Señor. Y el Señor ha de decir, vienes en oración y no oras ni por tu propia carne. ¿Cómo así? Sí, me alabaste muy bonito, me diste palabras muy bonitas, me diste acción de gracias, has pedido por mi reino, pero ¿no has olvidado que tienes un pacto con un hombre que es tu esposo, de los cuales yo dije que eran una sola carne, y lo has puesto hasta el final? Entonces después del Señor viene nuestro esposo. Padre, yo te pido por él para que sea un siervo tuyo, Señor, para que tú le des sabiduría e inteligencia, Padre, para que él sea el líder de mi hogar,
para que Él sea un buen padre, un guía para nuestros hijos, un buen líder para mí, Señor. Te pido por la cabeza de mi hogar que tú has puesto, y comenzamos a orar por el esposo. Y después, ahora sí, hermana, oramos por los hijos. Pero hay hermanas que, mira, se dan mucho por los hijos y por el esposo ni siquiera la oración. Ah, sí, me acuerdo, Señor, me lo acabas de recordar que tengo un esposo. Pero como ya se me acabó el tiempo, pues ahí te lo encargo, Señor. Al fin que todo es tuyo. La oración específica es bíblica, hermana. No porque Dios no conozca lo que necesitamos o lo que le vamos a pedir, porque sabemos que tenemos un Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente. Un Dios que conoce nuestros corazones, sabe la intención del corazón, sabe el pensamiento y sabe la palabra antes que salga de nuestra boca. Y diríamos, si sabe todo eso el Señor, ¿por qué tendría que pedir específicamente? Porque cuando tú y yo pedimos específicamente, nos convertimos dependientes a Él. No es que Él no lo sepa, es que Él quiere que sepamos que necesitamos a Él en todo específicamente. Y a Él le gusta, hermana, las oraciones específicas. En muchas ocasiones yo oro así, tal cual así, lo justo lo que yo necesito, específico. Hasta menciono lugar, menciono esto, menciono lo otro, y lo menciono específico, y el Señor ha respondido y ha hecho cosas maravillosas. Un minuto, es que estoy media ciega, hermanos. Yo dije, a ver cómo me van a... Romanos 12:2. Híjole, yo esta clase la tengo súper larga. Voy en el paso, en la introducción, creo. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando dirigimos, hermana, nuestra oración a la voluntad de Dios y nos alineamos al propósito de Dios, no vamos a estar pensando que este mundo es importante. Cuando vamos todo el tiempo a pedir y el trabajo y las cosas materiales, hermana, estamos diciendo el reino de Dios no es lo importante. Y tú nada más mide tu oración. Acuérdate que aquí nadie viene a juzgar a nadie, venimos a examinarnos a nosotras mismas a la luz de la palabra de Dios. Examina tu oración. ¿Qué tanto pides para las cosas de Dios y qué tanto pides para las cosas de la tierra? Ahí, ¿qué pasa? Renovemos nuestro entendimiento. Aprendamos, hermana, que si somos salvas, ya le pertenecemos a Él y ya debemos de vivir una vida conformada a Él. Si no lo disfrutamos la oración, si no sentimos la oración, si no dependemos de Él, si no reconocemos nuestra posición delante de Él, si no oramos específicos, si no entendemos que su voluntad es perfecta, nuestra oración, hermana, será muy vana, muy simple. Cuando oramos, rogamos, pedimos, estamos invocando su presencia. En Salmo 145, este es un reto para mí, hermana, rápidamente, este es un reto. Salmo 145, del 18 al 20, dice: cercano está Jehová a todos los que, a todos, pero mira nada más aquí, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Hermana, te hago una pregunta: ¿los testigos de Jehová oran? Ya dice fin, ahí voy, un segundo. ¿Los testigos de Jehová oran? ¿Los mormones? ¿Católicas? ¿Adventistas mesiánicos? ¿Pero lo invocan de veras? Una cosa es la palabra y otra cosa es de corazón. Pero te digo una cosa, hay muchas bautistas orando, pero no de veras. Necesitamos, hermana, aprender a orar de veras. Lo voy a repetir y aquí me voy a quedar. Primero, cuando entro en oración, le alabo. Segundo,
voy a confesar todos mis pecados. Tercero, voy a dar acción de gracias. Y cuarto, voy a pedir. ¿Y cómo voy a pedir? Primeramente el reino de Dios y su justicia. Después las casadas oramos por el esposo. Después por los hijos. Y después todo lo demás. Si no siento a Dios, sigo orando hasta sentirlo. Si no hubo ningún cambio después que oré, no oré de veras. Y ahí comienzo a medir qué tipo de oración estoy dando. Tal vez estoy pidiendo mucho por lo de la tierra y poco por lo del cielo. Vamos a orar. Gracias, Dios,